Ok. Le decía, vamos a ver la prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra. Una prueba que la utilizamos para, desde un enfoque no paramétrico, para ver si un conjunto de datos se ajusta a a una distribución de datos. Lo que conocíamos nosotros como bonda de ajuste a un modelo probabilístico, pero visto desde un enfoque no paramétrico. Esta prueba del Kolmogorov-Smirnov justamente nos va a permitir, vamos a hacer dos aproximaciones, una a la distribución normal y una a la distribución Poisson, ¿sí? Para ello se utiliza justamente la tabla de Kolmogorov, que se la acabo de pasar al grupo de WhatsApp hace un momento. A ver, vamos con un ejercicio. Dice lo siguiente. Verificar si los siguientes datos se ajustan a una distribución normal y hacer esa bondad de ajuste a un 5% de significación. Fíjense, aquí tenemos un conjunto de 10 datos, n igual a 10. Bueno, y no hemos adelantado, ya hemos calculado el promedio, bueno, la varianza, y de ahí obviamente hemos obtenido la desviación estándar. En otras palabras, hemos calculado la media aritmética y hemos calculado la desviación estándar para este conjunto de datos. Bien, 14,4 la media aritmética y 1,955 la desviación estándar. Nos planteamos nuestras hipótesis. Como hipótesis nula, colocamos que los datos se ajustan a una distribución normal y como hipótesis alternativa, que los datos no se ajustan a un modelo de probabilidad normal, modelo probabilístico normal. Los pasos que vamos a seguir, bueno, acá desarrollamos un conjunto de pasos, ¿no? Ordenar los datos de menor a mayor, calcular las probabilidades esperadas, calcular las probabilidades relativas observadas y tenemos el criterio de decisión. Eso lo vamos a ver más ya en el desarrollo del ejercicio. Bien. Armamos nuestra siguiente tabla. Recordemos que aquí trabajábamos con lo que eran las frecuencias esperadas y las frecuencias observadas, ¿sí? Tenemos aquí los datos agrupados en cuanto a sus repeticiones, ¿no? Entonces tenemos dos datos, dos números 12, tenemos un 13, 3 veces el 14, 2 veces el 15, una vez el 17 y una vez el 18. 3, 6, 10. Están aquí los 10 datos. Generamos nuestra columna de frecuencia acumulada. Generamos nuestra columna de frecuencia acumulada. Bien. Esta columna de fx es la probabilidad esperada acumulada. ¿Cómo obtenemos este conjunto de datos? Pues lo vamos a hacer a través de la distribución normal. Así que déjemosla un ratito pendiente. Vámonos a la FO. Esta FO significa la probabilidad observada, pero acumulada. Es decir, como son 10 datos en total, entonces, hasta la primera categoría tenemos acumulados, fíjense, 2 de un total de 10 datos. Y podemos guiarnos de esta frecuencia acumulada. 2 de un total de 10. Hasta la segunda categoría tenemos 3 datos acumulados de un total de 10. Hasta la tercera categoría tenemos 6 datos acumulados. 6 datos acumulados. 6 datos acumulados de un total de 10. Un ratingo, por favor. Ok, continuando. Ya, permítame borrar esto de acá. Ya, sí, ok, gracias. Muy bien. Entonces le decía, hasta la tercera categoría tenemos 6 datos acumulados de un total de 10. Hasta la cuarta categoría, 8 datos acumulados de un total de 10. Hasta la décima categoría, 9 datos de un total de 10. Y obviamente tomando en totalidad todas las categorías, están los 10 datos acumulados de 10. Fíjense que esta es una probabilidad acumulada en base a la columna de frecuencias acumuladas.
¿no? Bien, esta columna es la que nosotros conocíamos, bueno, conocíamos como los valores observados, pero aquí están expresados en un formato probabilístico, por lo tanto son las probabilidades observadas, pero acumuladas. Ahora, esta columna es la probabilidad esperada, pero es la acumulada. Estos valores, como el modelo que estamos haciendo es una aproximación al modelo normal, pues utilizamos entonces la fórmula de la distribución normal. Aquí arribita está, fíjense, aquí es igual, recordemos que debemos determinar un Z, con ese Z entrar a la tabla de distribución normal para ir calculando cada uno de los valores. El Z lo vamos generando, la diferencia entre cada uno de los valores menos el promedio sobre la desviación estándar. Recordemos que más arriba ya habíamos dicho que, bueno, aquí vamos a usar la poblacional, hacemos un supuesto de que esta distribución, esta desviación estándar, quiero decir, muestral, es exactamente la misma que la poblacional, ¿sí? Y lo mismo hacemos con la media aritmética. Bien, entonces, vuelvo a la tabla. Esta columna de probabilidades esperadas, vamos, este criterio de decisión lo vamos a dejar para último, ¿ya? Bien, entonces decimos, para un X menor o igual a 12, fíjense que es distribución normal y trabajamos entonces con la desigualdad. Calculamos el valor de Z para cada una de las categorías, empecemos con el 12. Entonces pon X menor o igual a 12, el valor que toma la variable que es 12, menos el promedio, la desviación, generamos nuestro valor Z y con este Z entramos a nuestra tabla de distribución normal y calculamos el valor de probabilidad. Luego para el 13, que es la siguiente categoría, el valor 13 menos la media aritmética, la desviación estándar, generamos el Z, en la tabla de distribución normal calculamos su valor de probabilidad. Y estos datos los vamos colocando aquí en esta columna de probabilidades esperadas acumuladas. Luego para un valor 14, lo mismo, el valor menos la media aritmética, la desviación estándar, generamos el Z y en la tabla de distribución normal calculamos el valor de probabilidad. Repetimos esa operación para cada uno de los valores que tiene nuestra tabla, hasta el 18, ¿sí? Y generamos todos estos valores de probabilidad. Ahora, estos valores ya son directamente acumulados. ¿Por qué? Eso se da solamente en la distribución normal, recuerden, ¿no? El valor de Z y el valor Z y el valor que se genera con ese valor de probabilidad Z es el acumulado. Si ustedes recuerdan, en la bondad de ajuste que hacemos para la distribución normal, cuando calculamos estos valores de probabilidad, restamos menos la anterior porque queríamos solamente la probabilidad de la categoría. En cambio, aquí no hay necesidad de hacer eso porque directamente vamos generando el acumulado. Eso se da en la distribución normal. Bien, ya tenemos entonces nuestra probabilidad esperada acumulada. Ya habíamos dicho que era la observada, en función de los valores. Y generamos una columna de la diferencia absoluta entre estas dos columnas de probabilidades. Tanto la esperada como la observada. Y encontramos estos valores. Bien, nosotros necesitamos un valor crítico y un valor de prueba, y un valor de prueba. El valor de prueba es el que nosotros también se lo conoce como un valor experimental, ¿sí? Ahora, aquí de estos valores que se generan en esta columna, buscamos el valor más alto. El valor más alto, si revisamos todos estos datos, es el 0,179. Es el valor más alto de esta columna. Ese valor va a ser para nosotros el D experimental. Uno de nuestros valores. En este caso es el valor de prueba. ¿Sí? Que aquí se lo conoce más como un valor experimental. Y se lo simboliza con una D en el caso de la tabla Kolmorov. ¿Sí? Porque vamos a comparar con el valor crítico generado de la tabla Kolmorov. Bien, tenemos aquí nuestro valor de prueba, 0,179. Muy bien, ahora entonces vámonos nosotros a nuestra tabla Kolmorov. Y a esa tabla debemos entrar con el N y con el nivel de significación. Recuerden que eran 10 datos. Eran 10 datos y nuestro alfa es 5%. Voy a dejar de compartir y voy a compartir la tabla Kolmorov un ratito para que la veamos. ¿Me confirman si la ven la tabla? ¿Se ve, no, chicos? ¿Sí? Sí, Sí, Daniel. sí. Ok. Fíjense, aquí está el alfa, el 0,05.
0.05, un n igual a 10. Aquí está. Si cruzamos al 5% y con un n10 es 0,400, bueno, contra decimal es suficiente. 0,409 para un n10 al 5%, 0,409. Voy a dejar y voy a volver a compartir el documento. Bien, acá está, 0,409. ¿Sí? Ese es nuestro valor crítico, es nuestro valor crítico. Aquí está el criterio de decisión. Voy a ver si más arriba creo que también lo pusimos. Aquí está. Fíjense lo que dice. Si el D experimental o el D de prueba, el que se calcula en la tabla, es menor al D crítico, que se hace, no se rechaza H sub 0. Veamos si eso es así. Recuerden que el D experimental era 0,179. Veamos, dice. Si el D experimental, que era 0,179, es menor al D crítico, no se rechaza H sub 0. En este caso vemos que efectivamente el D experimental es menor a ese D crítico. Por lo tanto, no se rechaza H sub 0. O lo que conocemos nosotros como se acepta H sub 0, entonces, ¿no? Entonces, por lo tanto, decimos, no se rechaza H sub 0. Palabras más sencillas, se acepta H sub 0, significa, ¿no? Existen suficientes evidencias para afirmar que los datos se ajustan a una distribución normal al 5% de significación. Hemos llegado a un supuesto de asumir que se acepta en realidad el hecho de que estos datos se ajustan a una distribución normal. Y este análisis lo hemos hecho desde un punto de vista no paramétrico. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Se entiende, no? ¿Sí? Todo claro, ingeniero. Vamos a hacer un ejercicio más, pero, también de la distribución normal, pero vamos un poquito más rápido, ¿ya? Simplemente por si ha quedado alguna duda. Aquí tenemos un conjunto de datos, veamos, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, me parece, creo que son 16, así, 16 datos. Son 16 datos, nos pide también al 5% que verifiquemos si se ajusta a una distribución normal. El enunciado ya nos da la media aritmética y ya nos da la desviación estándar. No, en este caso no habría necesidad de que lo calcule. ¿Sí? De ser necesario, que utilizan las fórmulas que ustedes ya conocen para calcular la media aritmética, tanto para calcular las medidas, tanto la media aritmética como la desviación estándar. Se nos pide que verifiquemos si esto se ajusta a una distribución normal. Planteamos nuestras hipótesis, tanto la hipótesis nula como la hipótesis alternativa. Y fíjense, esto ya se vuelve repetitivo. En este caso, sí, los 16 datos ni uno se repite ni una sola vez, por eso que la frecuencia absoluta 1, 1, 1, 1, todos, ¿no? Y generamos la frecuencia acumulada, la columna que sería nuestra frecuencia. Estos datos de frecuencia acumulada, recuerden, son los que nos ayudan a calcular este FO, que es la probabilidad observada acumulada. Es decir, hasta la primera categoría, 1 de un total de 16. Hasta la segunda, 2 de 16. Hasta la tercera, 3 datos de 16. Y así sucesivamente hasta llegar a la última categoría, donde hoy están acumulados los 16 datos de los 16. ¿Sí? Perfecto. Ya tenemos la probabilidad observada acumulada. ¿Cómo generábamos esta esperada? Con la tabla Z y con cada uno de estos datos, ¿no? Entonces, hemos hecho ese cálculo. 852, ¿por qué 852? Porque es el primer dato. El valor que toma la variable, menos la media aritmética que ya la teníamos, la desviación estándar. Generamos nuestro valor Z y con ese valor Z nos vamos a nuestra tabla de distribución normal y calculamos las probabilidades. Ya la había mencionado en el anterior ejercicio que en el caso de la distribución normal, automáticamente nos va generando las probabilidades acumuladas. Y hacemos ese cálculo para todos los valores que tenemos. Fíjense, para cada uno. El último valor de la tabla nos fijamos es el 1063. El último 1063. El valor que toma la variable, menos la media aritmética, la desviación estándar, generamos nuestro Z, entramos a la tabla de distribución normal, el valor de probabilidad. Entonces fíjense que hemos generado en esta tabla todas nuestras probabilidades esperadas, ¿no? Las acumuladas. Bien. Y habíamos dicho hace un momento que debíamos generar esta otra columna, Fx menos Fo, una diferencia absoluta, ¿no? Es decir, tomando el valor absoluto. Vamos generando estas diferencias entre los valores de estas dos columnas, aunque esta la tenemos en fracciones, pero no importa, igual se explica la diferencia. Y generamos. Y debemos seleccionar aquí el valor más alto.
debemos generar el valor bueno, si revisamos 0, sí creo que el 012, sí, si no me equivoco, este es 01207, el más alto, veamos si es así. ¿Dónde está el valor? Creo que no lo pusimos por acá, más abajo debe estar. 012, sí, acá está, ¿ves? 01207, el valor más alto. El valor más alto de esta columna, que es generada por la diferencia de estas dos probabilidades acumuladas. Bien, ya tenemos nuestro valor experimental, nuestro valor de prueba, el de crítico. El de crítico, en la tabla que les pasé en su momento, la tabla de Kolmorov-Smirnov, entramos con el N, son 16 datos, un alfa de 5%. Nuevamente, para que yo sé que primera vez que la están viendo esa tabla, así que la vamos a volver a utilizar. A ver, al 5%, un N de 16, 0,327. Sería este valor de acá, ¿no? 0,327. 0,327. Nuestro de crítico, 0,327. Muy bien, perfecto. Ahora, si el de experimental es menor al de crítico, no se rechaza H sub 0. En este caso, el de experimental efectivamente es menor también al de crítico. Por lo tanto, no se rechaza H sub 0. Lo que significa entonces que existen suficientes evidencias para afirmar que los datos sí se ajustan a una distribución normal al 5% de significación. ¿Alguna pregunta, chicos? Bien. Ok. Vamos ahora a hacer un ajuste a la distribución Poisson. ¿Sí? El procedimiento es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es que los valores de probabilidad esperada ahora los hacemos en función al modelo Poisson, ¿no? Bien, tenemos aquí un conjunto de datos. Fíjense, son 10 datos. Son 10 datos. En la distribución Poisson nosotros necesitamos conocer el lambda. Por definición sabemos que en la distribución Poisson el lambda es igual a la media aritmética. Entonces, ¿cómo hemos generado el lambda? Hemos calculado la media aritmética de todo el conjunto de datos y eso es igual directamente al lambda. Planteamos nuestras hipótesis, ¿no? Hipótesis nula, que los datos sí se ajustan a una distribución Poisson, y como hipótesis alternativa, que los datos no se ajustan a una distribución Poisson. Generamos nuestros valores, nuestra tabla, en función a las repeticiones. Si bien son 10 datos, pero que el 12 se repite 2 veces, el 13 se repite una vez, y si sumamos toda esta columna, 3, 6, 8, 9, 10 veces, ¿no? Generamos la columna de frecuencia acumulada, y aquí estos valores de probabilidad esperada los generamos a través del modelo Poisson. Fíjense que en la distribución normal hace rato directamente generábamos esto, pero ¿por qué le decía? Lo que pasa es que la distribución normal directamente nos genera la acumulada. La distribución Poisson no nos genera la probabilidad para cada categoría. De ahí vamos encontrando la probabilidad esperada, pero por cada categoría. Y luego sumamos para generar recién la acumulada. Eso lo hacemos en la distribución Poisson. ¿Cómo hemos ido generando estos valores? Este es el modelo Poisson. El lambda, fíjense que ya lo habíamos calculado más arribita. Bueno, tenemos el lambda y para cada uno de los valores de la tabla generamos, reemplazando en la fórmula de la distribución Poisson, vamos generando los valores de probabilidad para cada una de las categorías. Al 12, 13, 14, 15, 16, 17. Aquí hemos hecho un ejemplo solamente para los tres primeros, ¿no? Entonces, hemos generado las probabilidades esperadas. ¿Por qué esperadas? Porque es el valor es el valor de probabilidad esperado según el modelo. Pero nosotros necesitamos el acumulado. Entonces, en la primera categoría hay esta 925 10 milésimas, el acumulado para la primera categoría. El acumulado para la segunda categoría sería la sumatoria de estas dos probabilidades. Para la tercera categoría, la sumatoria de las 3. Para las 4 categorías, la sumatoria de las 4. Para las 5 categorías, de las 5. Y para las 6, de las 6. Así sucesivamente, ¿no? Y generamos los valores de probabilidad esperada acumulada. Y por otro lado, las observadas. Eso lo hacíamos, ¿recuerdan ustedes? Con esta columna de frecuencia acumulada. Es decir, 2 de un total de 10 para la primera categoría, 3 de un total de 10, 6 de un total de 10, 8 de un total de 10, 9 de un total de 10,
10 de un total de 10. Tenemos ya las frecuencias observadas, no son frecuencias, no son probabilidades, las probabilidades observadas y las probabilidades esperadas, pero las acumuladas. Debíamos generar una columna de la diferencia absoluta de ambas columnas. Aquí tenemos esas diferencias absolutas. De aquí debemos seleccionar el valor más alto. El valor más alto, si no me equivoco, sería este 0.4598. ¿Sí? Aquí está, efectivamente. 0.4598. Muy bien. Ese es el valor de prueba, el valor experimental. Nos vamos a la tabla de Kolmogorov para obtener el valor crítico. El N10, el 10 datos y el 5%. Bueno, coincide con los datos del primer ejercicio, por eso que sale el mismo valor experimental, el mismo valor crítico, quiero decir, ¿no? Aquí hay un pequeño error, chicos. Aquí no es de experimental, ¿no? Acá es de crítico, por favor. Lo van a corregir en el texto, ¿no? Porque el experimental es este. El que sacamos de tabla es crítico. Es un error de typeo, por favor. Este es el de crítico. Muy bien. Entonces el D crítico es 0,409. El D experimental o el D de prueba es 0,4598. Muy bien. Dice el criterio de decisión. Si el D experimental es menor al D crítico, en este caso, fíjense, no es menor, pero si fuera menor, no se rechaza. Pero como no es menor, por lo tanto, se rechaza automáticamente, ¿no? Por lo tanto, se rechaza H0. Existe suficiente evidencia para afirmar que los datos que hemos estado analizando hace un momento no se ajustan a una distribución Poisson. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, ingeniero, entendido. Sí, ingeniero.